Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx y por supuesto en las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica. Un saludo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y por supuesto Estados Unidos. Oigan, les recordamos que tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos o mensajes de voz. Este teléfono es el 55 65 05 10 37, 55 65 05 10 37. El día de hoy me acompaña Sonia de Siga. Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola David, buenas tardes. Oye, le estás ¿cómo pasando estás? bomba. Yo creo que Está haciendo calor donde riquísimo. estás. Qué rico, Mérida. Sí, acá en Ciudad de Mérida estamos a más de 30 grados, entonces está rico. Oye, qué bueno. Pero oye, un gusto estar con ustedes nuevamente y un gusto poder compartir este tema con todos los que nos escuchan a través de UCL. Oye, muchas gracias, Sony. La verdad es que hay quienes te envidian, no tanto por el calor, sino por la comida allá en Mérida, que bueno, pues está bastante rica. Oigan, y también nos acompaña Luis Muñoz. Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente, a aportar lo que se pueda y pues hoy tenemos audiencia felina también, ¿no? Participación felina por lo que escucho. Así es, fíjate que mi gatito anda por ahí muy preocupado porque no lo dejo salir. Está lloviendo aquí en la Ciudad de México y bueno, pues no lo dejo y entonces está llore y llore, pero pues ni modo, se tiene que aguantar. Hoy no va a poder dar su clásico paseo que regularmente da, así es que bueno, pues es parte de cuando no podemos estar en un estudio y que estamos obviamente haciendo este tipo de conexiones desde nuestros espacios en casa, pues bueno, aquí puede suceder todo, desde que nos aparecen los niños, ya también nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Recordaremos el caso del profesor que entran todos sus hijos a la habitación donde él estaba dando una serie de análisis, ¿no? A nivel internacional en la cadena. Los tamales o la niña que pasa por el fierro viejo, ¿no? Todo eso que es parte de nuestro folclore. Y bueno, pues ¿por qué decirlo, no? No decirlo, es parte también de nuestra cotidianidad. No podemos negar que estamos aquí. Y también nos acompaña Iván Moreno con esa imagen tan retro como siempre. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen a través de 724MX y también a través de la plataforma UCL. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y también dispositivos. Pues, David, la semana bastante intensa que hemos tenido de manera informativa en los últimos días. La verdad es que cada vez más cerca el proceso electoral. Ciudadanos que no se identifican con partidos políticos, tema que ya hablaremos, sigue la violencia política en el país, no cesa, y ahora, adelanto de las lluvias, inundaciones, un fin de semana verdaderamente lluvioso, como pocas veces, y sin embargo, esto no significa que haya acabado la sequía. Definitivamente todo se está juntando, y con el tema que vamos a tratar el día de hoy, en verdad que no se ve sencillo ni para la ciudadanía, pero tampoco para quienes quieren obtener votos. Oye, Iván, fíjate que hay algo que es muy curioso, sobre todo por una razón. Fíjate que cuando de pronto planteamos que este proceso, sobre todo el que estamos viviendo actualmente, que tiene que ver sobre todo con este esquema electoral, bueno, pues se reúne o se va juntando con otros esquemas que ya son de carácter internacional, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, que está muy marcado, sobre todo dentro de el contexto mundial, el asunto de la pandemia, bueno, pues lo que estamos viendo en relación, por ejemplo, al Estado de Israel, que está viviendo hoy este enfrentamiento ahí en Gaza, y bueno, pues por supuesto también todas las condiciones
Iván, que se están viendo de violencia en el país en un periodo electoral que, bueno, pues no lo podemos creer. Más de 80 candidatos asesinados desde que empezó el periodo en el septiembre. Y, por supuesto, buena parte de estos candidatos, se menciona que alrededor de 60 son parte de los candidatos de oposición o son Ayer oposición. mencionaron que eran 88%. Entonces, imagínense nada más lo que esto significa, pero justo el cronómetro del día de hoy que nos reúne en este momento, bueno, pues tiene que ver sobre todo con un estudio de opinión que se titula Cultura Política y Asunto de Interés Ciudadano de cara a las elecciones 2021 y que nos llamó la atención mucho. Iván, tú hiciste el favor de pasarnos este documento porque busca conocer cuáles son los asuntos y temas de mayor preocupación para los mexicanos en el proceso electoral de 2021, sobre todo, bueno, pues cuando vamos a elegir gobernadores en varios estados, presidentes municipales, diputados locales y federales en una de las elecciones más grandes de México. Y fíjense que antes de iniciar el programa, platicábamos con Luis Muñoz, platicábamos con Sonia, y bueno, pues ahorita ya que te estás incorporando, Iván, justo que todo se ha planteado en relación a ¿qué? A lo que pasa con los diputados, lo que pasa con los senadores, lo que pasa obviamente con los presidentes municipales, todos estos candidatos, pero poco se ha centrado el hecho en lo que sucede con el ciudadano. ¿Qué pasa con el ciudadano? ¿Qué sucede con este ciudadano que tiene que decidir su futuro? Tiene que decidir obviamente el rumbo hacia donde pues él trata de buscar beneficios. Trata de buscar que, bueno, pues haya mayor empleo, que tenga mayor seguridad, que tenga mayores posibilidades de recreación, servicios básicos, agua, luz, drenaje, telefonía, que los caminos que utilizan, bueno, pues sean reforzados, sobre todo para que tenga una mayor posibilidad de bienestar él y su familia, ¿no? Entonces, este ciudadano parece ser que queda relegado dentro de estas elecciones y es utilizado solamente como un mero instrumento. Así es que, bueno, pues de eso se trata la discusión del día de hoy y, bueno, pues aprovecho que ya está también con nosotros. Ahora sí tenemos casa llena. A mí me gusta mucho cuando estos paneles son complejos, están amplios, porque se nos acaba de agregar Edaena Villavicencio también a esta discusión, porque creo que más allá de la cuestión meramente política, tenemos que plantear también esta cuestión en relación al ciudadano, y el ciudadano juega un papel determinante dentro de este contexto. Edaena Villavicencio, qué gusto verte, qué gusto que ya estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. No te escuchamos, Eda. Eda, no te escuchamos. Ándale, ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Hola, muy buenas tardes al público del Cronómetro 2020. No sé con qué otros panelistas estoy. ¿No los ves? Pero... Está Sonia de Siga, no está puedo. Iván Moreno y está Luis Muñoz. Hola a todos, qué gusto. Sí, es que me tuve que conectar con un celular porque la computadora no jaló. No quiere. Oye, bienvenida, Solamente Edaena. hay una Fíjate qué tema pantalla. tenemos, Pues a mí me parece muy interesante, pero en realidad me parece que la encuesta no da como resultados muy novedosos. Se trata de los mismos temas que nos han dado preocupaciones de todos los tiempos, ¿no? Seguridad, educación, salud, economía. No hay como algo muy novedoso en ese sentido. Y desgraciadamente también son los mismos temas en los que AMLO siempre tiene otros datos, ¿no? Eso es curioso y en lo cual, bueno, pues vamos a ir ajustando. Una primera visión, mi querido Luis Muñoz, al respecto de este documento que Iván Moreno nos hizo llegar, porque finalmente lo que tenemos en este mismo estudio, pues son las necesidades propias de las personas que se van aderezando con nuevas problemáticas y que también a veces no tienen las respuestas pues más efectivas y más certeras. Luis Muñoz. Luis Muñoz. Esto de los moods. Perdón, efectivamente, yo coincido efectivamente con Edaena. No hay novedad en cuanto a los intereses que los ciudadanos obviamente tenemos a lo largo de todos los procesos electorales. Sin embargo, sí hay novedades interesantes en cuanto a lo que es la agenda del ámbito
público o que los partidos políticos o que en particular la presidencia ha estado tratando de impulsar, en donde hay temas muy específicos, donde no se tocan temas de otro tipo, y sin embargo en esta encuesta sí se confirma que precisamente muchos de esos temas que no se tocan ni en la mañanera ni en la estrategia de comunicación general del gobierno e incluso de la oposición, que también brilla por su ausencia, no se toca, no se está aterrizando en las necesidades o al menos en las inquietudes que la población está teniendo en este momento de proceso electoral. Entonces, es cierto, finalmente tendemos siempre a ver el gran contexto general, y ese gran contexto nos lleva siempre a ver estas agendas particulares de los medios de comunicación, de los partidos políticos o de la presidencia o del gobierno en general. Sin embargo, a partir de ahorita, perdón, permítame. No te preocupes. A ver, en lo que se desocupa ahí Luis Muñoz, Sonia de Siga, un primer acercamiento al documento. Sí, David. Bueno, algo a mí que me llama mucho la atención del documento, bueno, uno podría pensar, sí, claro, son los mismos temas que siempre se presentan cuando hay elecciones, pero pues es que generalmente estos son los temas que nos preocupan a las personas, ¿no? O sea, a los que no estamos tomando decisiones, estos son los temas que nos interesan. Y a mí me llama mucho la atención que, a diferencia de otros procesos electorales, sobre todo pensemos en el último gran periodo que fue para la elección presidencial, en aquel entonces el tema más importante era seguridad. Y en las últimas elecciones el tema más relevante siempre era seguridad. ¿Por qué? Porque vivimos en una etapa en la que la inseguridad se hacía presente en todos los niveles. Y ahora, pues sí, por la pandemia de coronavirus, ahora los temas se centran en salud y en economía. Me llama muchísimo la atención porque son los temas en los que más nos hemos visto afectados los ciudadanos. Y en temas de economía, lo que más le interesa a la gente es ver qué es lo que van a hacer los que lleguen a representarnos para la creación de empleos. Dos cosas aquí que decía la encuesta me llaman mucho la atención. La primera, que el tema más importante que ahorita se está buscando es ver cómo van a solucionar la cuestión de generar más empleos, porque hubo mucha pérdida de empleos en el último año. Y algo que digamos que es lo último que le interesa a las personas, es el apoyo a las grandes empresas. Pese a que el sector empresarial ha estado presionando al gobierno en los últimos meses para que les inyecten dinero, pues la gente no está preocupada por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. las grandes empresas, al final de cuentas, ni siquiera son las que producen la mayor cantidad de empleos. En México, más del 70% del empleo es generado por pequeñas y medianas empresas, que son precisamente a las que no se les está apoyando. Entonces, sí es de interés general de los ciudadanos que se les dé más apoyo a las pequeñas y medianas empresas, porque también algo que hemos visto este último año es que, como ya no hay empleo, como muchos perdieron su empleo, pues no ha quedado de otra más que salir a emprender, salir a poner un negocio y generar un tipo de economía local. Pues la economía informal, como siempre, ¿no? La economía informal, exacto, que obviamente es la que más, de alguna forma, se carga en buena medida el porcentaje en el cual, bueno, pues el ciudadano común, el ciudadano que se quedó sin trabajo, el ciudadano que obviamente no logra articularse, bueno, pues en una empresa, en un lugar donde le den seguridad social, en un lugar donde obviamente tenga todas las prestaciones, pues no le quedó otra más que salir adelante y tratar de buscar su trabajo a donde sea posible, ¿no? Y algo que hay que ver es que precisamente nosotros vemos todos los spots publicitarios de las campañas, ¿no? Todos estos spots electorales, y los candidatos en realidad nunca bueno, o al menos yo no he visto uno solo que diga cómo va a crear empleos o cómo va a resolver este problema de la informalidad. Se están enfocando en cómo atacar, en lo que no ha hecho el gobierno, que todo el mundo ya sabemos que no se ha hecho mucho por el empleo, pero nadie ha propuesto nada, ¿no? Entonces, así es. Eso es lo que nos preocupa a los ciudadanos. ¿Qué es lo que nos están proponiendo? ¿Cómo nos van a resolver este problema que está ahí y que parece que a nadie de los que van a llegar a los cargos públicos no parece no importarles, ¿no? Iván Moreno, este documento que nos presentaste llama mucho la atención, sobre todo estos rasgos que está señalando tanto Luis como Edaena y como Sonia, en términos de que se centran en economía, seguridad, salud, educación, cultura política y cultura informativa. Iván, el ciudadano en estas elecciones intermedias
que, bueno, pues está eligiendo no solamente a sus representantes locales más cercanos, a los gobernadores que también de alguna forma tienen un proyecto específico para atender pues sus regiones como tal, pues parece ser que no están empatadas en demasía, mi estimado Iván, con la agenda necesariamente del presidente López Obrador. Y, por supuesto, esa idea, ese carro completo que considerábamos o que creíamos que se podía llevar Morena, pues hoy está teniendo serias dificultades. Parece ser que no por nada el presidente está muy molesto en estos últimos días en sus mañaneras, porque no apunta nada a que este carro completo se lo lleve o se incremente en las condiciones actuales que tiene el presidente López Obrador y obviamente su partido Morena y sus aliados, como para fortalecer y realmente transformar y cambiar este proceso que viene en adelante. David, es muy curioso esto que mencionas, porque parece que sí, el presidente sí está haciendo algo. Sí está haciendo algo y quiere quiere que este carro se lo lleve, pero se lo lleve el diablo, en verdad, porque es muy peculiar, porque ahorita sí, no hay nada nuevo en este estudio de opinión, no hay nada nuevo en cuanto a los temas. Además, hay que señalar, este es el segundo estudio de opinión que se realiza por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, que es una de las instituciones educativas muy representativas y de las más importantes en el país, junto con la UNAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana, pero también realizado por una empresa de medios de comunicación. Al ser el segundo estudio, bueno, lo que están haciendo es que se establecieron los temas de manera previa en el primer estudio, tuvieron unos resultados, hay variaciones que apuntalan en este segundo estudio, pero lo que sí lo que da muestra es de todo lo alejado que están los candidatos, de la ciudadanía, del día a día de las personas. Ya lo mencionaba Sonia, o sea, si bien Luis y Adena decían, es que no hay nada nuevo, pues sí, no hay nada nuevo. Sin embargo, lo que sí son nuevos son los números. Y son los números y las posiciones en las que se encuentran estos temas. Sí, lo apunta bien Sonia, es una cuestión donde economía y empleo van de la mano, son de los temas principales. Sí, la pandemia, pero recordemos, ya venía cabalgando en picada la economía, ya venía cabalgando. Y el presidente que hubiera llegado con pandemia o sin pandemia, esto lo hubiera estallado en las manos. La pregunta es cómo hubiera ocurrido. Sin embargo, ya preguntarse el cómo no es necesario. El qué va a suceder y cómo se va a resolver no se está planteando. Las lluvias, para empezar la sequía, viene golpeando a la economía, no hay producción, no hay alimentos, por lo tanto tampoco hay un movimiento económico, ni siquiera local. Los precios no van a la baja. Y ahorita se adelantan las lluvias en cierta medida. Y el pasado fin de semana, lo que acabamos de ver, son lluvias intensas, menos donde debiera de llover. Y volvemos a lo mismo. La misma pregunta, ¿cómo llevamos el agua al norte? Y eso significa inversiones. Y vemos inundaciones en donde observamos que las inversiones que se hicieron fueron deficientes. Entonces, nadie quiere tocar el tema de inversiones, pero sí prometen agua, prometen mejor educación, prometen... Vaya, educación se vuelve un tema político. Y es un tema político. Estamos a punto de terminar el ciclo escolar en México. Quieren declarar de manera anticipada el programa Aprende en Casa como exitoso, cuando van a probar a muchos niños que no están presentes ni siquiera en las aulas virtuales, que no han trabajado, y van a probar niños y ni siquiera vaya a darles un 8, darles una B en algunos sistemas donde no utilicen números sino letras. Entonces, este es un retroceso, sí, Iván, que está sucediendo en todas partes del mundo, O sea, pero David, el punto aquí es el manejo político. El manejo político de las situaciones y de la forma tan perversa que se está dando a todo lo que los políticos consideran importantes para ellos y se olvidan del ciudadano. Tal parece que para ellos
Tal parece que para ellos no existe la violencia política y sin embargo son quienes la viven. Pero nuevamente, encarrilémonos hacia el ciudadano, Iván, porque si no entramos de nuevo en esta el ciudadano, discusión. ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve, David? Cuando le hacen la pregunta, ¿con qué partido te identificas? Y te dicen, 3 de cada 10 te dicen Morena, pero ¿por qué partido no vas a votar o jamás votarías? Si te dicen 3 de cada 10 te dice Morena y el PRI. Y el análisis que se hace y que lo hace Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, es increíble. Nadie vota por el PRI porque estuvo en el poder 90 años. Es el partido más viejo del país en este momento. Uh-huh. Y sin embargo, Morena en 3 años ha conseguido lo que el PRI en 90. Y esto es por el discurso de polarización y el ciudadano sí se está dando cuenta de eso. Y el ciudadano se da cuenta que no tiene dinero, que no le importa al político, que le sigue prometiendo exactamente lo mismo. Le sigue faltando al político realmente comprometerse en los temas de seguridad. La gente no sale a la calle. Hemos visto escenas de violencia. Lo podemos ver, ¿no? De hecho, también se ve en el estudio. Claro. Porque precisamente hay varios momentos en los que al ciudadano se le pregunta, ok, ¿y cómo ves la situación? ¿Ha mejorado, ha empeorado o sigue igual? Y yo creo que esas preguntas que en diferentes momentos sobre economía, educación, empleo, seguridad, se repite más o menos este mismo porcentaje en donde siempre está dividido el porcentaje de los que creen que está igual o peor. Y el porcentaje de los que están mejor es muy pequeño. Entonces, creo que eso demuestra mucho la polarización que existe actualmente en el país en términos de los temas. Sin embargo, cuando ya nos vamos a la parte electoral de los votos, es evidente que lo que veíamos en alguna sesión previa se ha dividido ya en 3 partes esto, porque claro, ya hay un porcentaje altísimo de gente, de ciudadanos que está indeciso sobre su voto, lo cual no sucedió como lo pudimos ver en los resultados de 2018. Esto para mí quiere decir que precisamente es por eso que el presidente está desesperado, está empezando a entrar en desesperación, a intervenir y usar todas sus baterías para tratar de ganar ese tercio intermedio, porque hay un tercio que van a ganar, hay otro tercio claro, que evidentemente no van a sí, ganar. Y este estudio, Luis, es el debate. Este estudio, Luis, en lo que tú estás mencionando, también al momento de que se analiza, que te dicen, ¿tiene intención de ir a votar? 9 de cada 10 dicen, sí, tengo intención de ir a votar. La realidad es que de esos 9, si van y votan 5 personas, de esos que responden sí van a votar, si van igual votan 5, la elección siendo intermedia sería un éxito. Porque bueno, recordemos que van de 3, o sea, van de 2 a 3 a votar. No quiero abusar nada más rápidamente. Hace unos días le hicieron una entrevista precisamente a José Woldenberg sobre este tema y, bueno, algunos otros analistas y comentaban esta parte. Es importante considerar que hay un número mayor de elección de gobernadores en este momento, casi el doble. Entonces, un cuarto, un tercio de los gobernadores se aumenta. Esto atrae interés hacia las elecciones intermedias, que normalmente son menos interesantes, pero al participar o al intervenir un mayor número de candidatos para la gobernatura genera mayor interés. Y la expectativa, de acuerdo a algunos estudios, es que lleguemos a tener, sí, obviamente, una participación menor que la de 2018, pero probablemente la segunda a nivel histórico con mayor participación. Eso puede generar un cambio significativo y eso yo creo que lo sabe la presidencia y es por eso que mientras más gente no afiliada, indecisa, salga a votar, las estructuras partidistas tienen menor peso y es por eso la importancia de pelear la gobernatura o desgastarla por lo menos en Nuevo León o en cualquiera de los otros estados en donde el voto está dividido, ¿no? Sonia de Siga. Sí, yo ahorita que los estaba escuchando estaba pensando un poco también que nos hace mucha falta cultura política. Claro. Porque si nos estamos centrando en el papel del ciudadano y en las necesidades que tiene el ciudadano, ¿no? Ahorita estamos hablando de que sí, qué es lo que necesita el ciudadano, que los políticos no nos están escuchando, no se están poniendo en nuestros pies, no saben qué es lo que queremos, ¿no? Pues los ciudadanos tampoco se ponen mucho en el lugar del político, ¿no? No en el sentido de que se pongan a hacer su trabajo, sino más bien de conocer al político. Preguntémonos, o sea, ¿quién de verdad sabe por quién va a votar? Ahorita estamos hablando de que están votando por partidos, pero no están votando por las personas. O sea,
ni siquiera saben quién va a ser su diputado, quién va a ser su alcalde, quién va a ser su regidor. ¿Por qué? Pues porque no se meten en eso. En la encuesta que revisamos también se decía si conocían quién iba a ser su diputado local, me parece que era la pregunta. Así es. Ellos en realidad no lo sabían. Entonces, ¿a quién le vamos a exigir que nos cumpla todo lo que necesitamos si no sabemos quiénes son los que están? Y pensemos, o sea, los más famosos, ahorita hay una campaña que tú ves publicidad y parece la de Es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza los spots publicitarios de los partidos. ¿No? Pero además, ¿a quiénes están mandando? ¿No? Aquellos a quienes pueden jalar votos, pero no aquellos que pueden trabajar de verdad por el ciudadano. Y el ciudadano no exige que sean otro tipo de personas las que estén ahí tomando las decisiones, ¿no? O sea, el ciudadano simplemente se deja ir, vota por el partido, pero tampoco exige. O sea, tampoco hay esa cultura política de investigar quién va a estar en ese cargo, qué es lo que está ofreciendo, qué es lo que yo le puedo ir a exigir, ¿no? Muchos incluso ni siquiera saben si tienen alguna necesidad actual, no saben cuál es la dirección de su diputado local, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a exigir algo si no sabemos quiénes son los que están detrás, ¿no? Edaena Villavicencio, terminamos a veces en este asunto donde el voto no es necesariamente racional, sino más bien se hace con la víscera, se hace un poco a partir de este impulso, ¿no? De este impulso de quién me cae bien, quién me cae mal, si se pide un voto en masa, por ejemplo, que yo he visto mucho, por ejemplo, en Morena, ¿no? Voto en masa. Tenemos que hacer un voto en masa y la oposición está pidiendo un voto útil y hay otros que dicen voto ciudadano. En este sentido, Edaena, el ciudadano, ¿dónde está? El ciudadano termina realmente tomando su decisión en el momento que yo creo que ya está en la urna, y ni siquiera en un momento anterior, reflexivo. Esto, bueno, pues es parte también de nuestra misma cultura y sobre todo de la manera en la cual, bueno, pues en muchas ocasiones pues se hace menos al ciudadano creyendo que no es reflexivo necesariamente. Edaena Villavicencio. Ay, David, acabas de decir una serie de cosas con las que de verdad que no estoy de acuerdo. Y digo, y estamos en un diálogo de amigos, pero sí me parece que tratar al ciudadano como un ser reflexivo es de las peores cosas que podemos hacer. Porque en realidad cada vez que alguien vota, e incluso cada vez que alguien decide no votar, está reflexionando su acción, tiene una motivación, tiene un por qué no votar. Y tú dices es con la víscera, y a mí me parece que a veces son los comentarios los que se vierten desde ahí. Y a veces también por eso acabamos decidiendo no participar en política. Yo creo que hay muchos ciudadanos que sí están interesados en su acontecer y están interesados porque les afecta directamente. A mí más bien me parece que desde las academias, desde los líderes, son los líderes, o incluso desde los medios, de los llamados líderes de opinión, son quienes no hemos sabido o no han sabido cómo enfocar cuáles son los asuntos públicos y cómo enfocarlos. A mí me parece que el discurso de AMLO efectivamente polariza. Claro. Pero recordemos que él viene de una confrontación con los medios desde hace muchos años. O sea, recordemos todo el proceso de desafuero, recordemos la campaña negra que incluso el INE tuvo que prohibir, recordemos ¿cómo es esto de eres un peligro para México? O sea, recordemos que él tuvo que luchar siempre contra los medios y que fue la sociedad, que fue la gente la que tuvo que salir a hacer una campaña a favor de AMLO a través de medios alternativos o nuevos medios como las redes sociales. Y que hacía comerciales y hacía publicidad que era incluso, bueno, que le traía más votos y más simpatía a Morena que la propia que generaba Morena, ¿no? O sea, no sé si ustedes recuerdan esta comercial bueno, no era comercial, era como una especie de sketch de una chica muy bonita cantando la de y el peje relajado, 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 claro. ¿no? Que, o sea, fue súper viral, le generó muchos apoyos, acabó con una imagen de un político intransigente, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo creo que la ciudadanía sí realiza un escrutinio público que a los líderes de opinión les faltó realizar. Un escrutinio que de verdad ya no viene desde las vísceras. Creo que la ciudadanía asume que su participación política ya no se reduce solo al voto, que puede con el voto cambiar a un régimen, cambiar a un partido político en el poder, cambiar incluso un equilibrio de poderes, arrebatarle a AMLO la mayoría en el Congreso. Creo que sí lo sabe y que se está notando porque precisamente la apertura en los medios de comunicación nos permite verlo. Creo que también castiga mucho a los líderes de opinión que son intransigentes y que hablan desde, justo como tú lo dijiste, desde la víscera. Y por eso pareciera que hay menos participación política, pero no. A veces quien está callado piensa más que quien está hablando. Sin duda, y yo creo la que palabra. Esto es importante, ¿eh? Ajá, y bueno, a mí sí, regresando a la encuesta, sí me gustaría hacer notar algunos datos. Cuando se le pregunta a la gente a quién le tiene credibilidad, el presidente está en segundo lugar con 31%. Y en primerísimo lugar está la gente que vive a su alrededor. Y que si nosotros notamos, Morena supo hacer sus cuadros o está llena de gente que vive en la colonia, ¿no? O sea, su política es de colonia, su política es de calle. Cuando nosotros vemos lo que dice la encuesta de qué es lo que quiere la gente, en segundo lugar están los apoyos económicos a las familias directamente, claro, a los estudiantes, a las amas de casa, a los ancianos, que son justo las becas que está repartiendo el gobierno. Y no soy morenista, que conste, pero si hacemos una lectura, eso nos vaya, o sea, realmente nos está diciendo, creemos en Morena, creemos en AMLO y necesitamos lo que nos está dando. Aunque también es un asunto muy corporativista, copiado del priismo, ¿eh? Luego. Recordemos que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Y el origen mismo de Morena tiene que ver con el PRI, tiene que ver con el PRD, y este tipo de situaciones en las cuales el presidente se ha quejado tanto por el asunto de las tarjetas, por el asunto de la entrega de algún tipo de enseres a cambio del voto, también está ahí. Es por eso que yo planteo que de pronto este voto no necesariamente es racional y está ligado precisamente también a intereses. Pero antes de seguir con esto, amigos, amigas, voy a hacer un corte. Estamos en este cronómetro 2020, una plática yo creo que muy interesante, una plática de aminos, como dice Edaena Villavicencio, está Sonia de Siga, Luis Muñoz e Iván Moreno. Y bueno, pues si me permiten, vamos a hacer un corte y regresamos. No nos tardamos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Iván, justo planteábamos este aspecto del cual, bueno, pues Edaena, Sonia y Luis, bueno, pues estábamos señalando algunas de las características importantes. Sin embargo, hay algo que también no hay que perder de vista y tiene que ver con que, bueno, pues todo pareciera ser que todo está perfecto. Sin embargo, la falta también de apoyos al presidente es notoria. Ya no se ve que venga ese gran tsunami que se vio en 2018 y en el cual, bueno, pues se esté planteando nuevamente que venga una aplanadora y se lleve todo como sucedió en 2018. Esos 30 millones de votos que fueron muy significativos y que ahí yo estoy totalmente de acuerdo, la gente quería un cambio, pero también la gente se fijó y se percató que los otros dos candidatos estaban muy hechizos, estaban obviamente con características que no los convencían y dieron la oportunidad a que Andrés Manuel, después de 18 años literal de estar en campaña, lograra su objetivo. Parece ser que lo que tenemos hoy en día no necesariamente tiene que ver con esta percepción o con esta situación en la cual creíamos
que las condiciones y el cambio y la transformación se iba a dar de manera, si no inmediata, sí de manera mucho más paulatina. Vemos los mismos problemas y al final de cuentas, como lo hemos dicho, el ciudadano se queda en un segundo plano, se queda en un tercer plano incluso, donde, bueno, pues se nota ahí el asunto de lo del metro, ¿no? La desgracia que sucedió hace ya 15 días y que, bueno, pues finalmente el presidente no tiene este acercamiento. Iván Moreno. David, acciones son amores y eso es lo que ha faltado en el gobierno, en la actual administración. Pero ¿qué tipo de acciones? Las acciones que he emprendido han sido precisamente para apoyar a esta base votante realmente, el uso clientelar de los programas, que finalmente estos programas sociales que hoy tenemos en México nacen en la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno, era el gobernante de esta ciudad, y después para desinflar la situación postelectoral en el año 2006, el presidente Felipe Calderón del PAN, pues adopta la universalización de estos programas sociales. Ahorita lo que estamos viendo es, lo que dice Dana es muy cierto, o sea, la gente necesita los apoyos, pero también si se hace un análisis serio económico, estos apoyos en este momento de pandemia no están teniendo ningún impacto positivo en la economía, ni siquiera en la economía familiar. Y habría que ver si estos apoyos realmente están incidiendo en los beneficiarios, porque también hay muchas denuncias en donde se dice que una familia debería tener cuando menos 2 o 3 apoyos económicos. Claro. En los programas sociales hay familias que tienen hasta 6 apoyos económicos y estos apoyos económicos no inciden positivamente en la familia porque el jefe de familia es el que maneja estos recursos, maneja estos recursos y hay denuncias en donde no ha querido haber una investigación seria, pero estas personas despilfarran en otras cosas estos apoyos que deberían ser encaminados precisamente útiles escolares, alimentos, paliar el desempleo o también la posibilidad de tener un empleo mal remunerado, y lo único que estamos obteniendo ahorita el ciudadano es campañas mediáticas raras, absurdas, sin sentido y además con una sensación de vacío que no responden a sus expectativas. Y sin embargo, decía Dana, ¿hacen un escrutinio público? Sí lo hacen, pero la mayor parte de las personas sí lo hace también desde la víscera, muy pocos lo hacen de manera consciente, ¿sí? De una manera en donde digan, bueno, ¿quién llena mis expectativas? ¿Quién es mi candidato? ¿A dónde apunta esto? La verdad es que muy pocas personas lo hacen. Ahí hay un fenómeno curioso, y eso lo han mencionado los psicólogos, los especialistas. No es que no existe un proceso, como obviamente lo menciona Daina. Sí hay un proceso racional, depende de qué perspectiva lo veas. Claro que hay un proceso de evaluación en general, también depende de dónde obtienes tu información. El problema en muchos de los casos es que este proceso de racionalización se queda circunscrito a tu realidad local, es decir, a tu realidad a lo mejor de grupo familiar, la tuya personal, a lo mejor de tu colonia, pero no es en un contexto nacional. Entonces, ahí es donde creo que se mezcla con esta otra parte en donde cuando tú solamente estás pensando en ti o en los tuyos y también no ves esos resultados de estos programas sociales o un cambio significativo, como lo vimos en que las cosas no han mejorado, sino que más bien se mantienen igual o han empeorado, provoca un desencanto en la población. Ese desencanto lleva o podría llevar a un proceso electoral orientado a tratar de no votar por el mismo partido precisamente porque hay este desencanto, ¿no? Entonces, era el gran riesgo que existía y que todos los especialistas lo decían. Cuando tú votas por desesperación o por desilusión de los demás y agarras al menos peor. Agarras al menos malo, Luis. Al menos malo. Y esto pues lo que hace... Generas una tendencia de alto riesgo porque la desilusión puede provocar una ola contraria. Creo que entonces cuando tú tienes un proceso electoral como el de 2018 en el que una gran parte de los votantes lo hacen por desánimo hacia los otros partidos políticos, tu relación con el partido por el cual estás votando es muy endeble y depende de que tú veas resultados muy
muy rápidos, ya sea directos por programas sociales o a nivel nacional por un desarrollo económico que se note, ¿no? O beneficios de alguna manera. Cuando esto no se da, hay un rebote en contra. Y es lo que empezamos, pareciera que se empieza a ver, un desánimo o desinterés de la gente por votar por esa opción. Claro, aquí el gran tema es que la oposición brilla por su ausencia. Sin embargo, esto plantea un escenario muy complicado para la administración actual que, mezclado con este estudio que estamos viendo, demuestra que vivimos en dos realidades. La sociedad preocupada por seguridad, ¿no? Por empleo, por salud, obviamente, por la condición que estamos viviendo, mientras los partidos políticos y el mismo gobierno, la presidencia, se enfrascan en otros temas que no tienen nada que ver con estos temas de interés para la población. Esto lo único que va a provocar, desde mi perspectiva, es un desinterés por votar por la misma opción y buscar cualquier otra. Obviamente está siempre el riesgo del abstencionismo, pero esperaría que el debate que precisamente la clase política en este momento está generando, los grandes actores políticos está generando, promueva la intervención, la participación de la población, ¿no? Gracias, Luis Muñoz. Edaena Villavicencio, ¿algún comentario para ir cerrando en este cronómetro 2020? Sobre todo porque lo planteamos desde el inicio, ¿no? Los partidos políticos, sus plataformas y demás, bueno, pues le hablan a la ciudadanía, pero le hablan en dos elementos, dos caminos, ¿no? Uno donde más bien están más interesados en atender sus propias necesidades y conservar su propio poder, y otro en el cual, bueno, pues viven una realidad totalmente ajena a lo que realmente el ciudadano requiere. Edaena Villavicencio. Ay, pues como se trata de comentarios de cierres, me voy a ir por otro lado, David. Adelante. Me voy, una, por la participación política que supuestamente va a haber, que dice, la encuesta señala que es del 90% de la población que tiene interés en votar. Y pues sí, la gran pregunta es por quién lo hará, ¿no? O sea, si lo hará a partir de la desilusión que pudiera haber causado AMLO, o que de hecho causa AMLO. Y la pregunta, como dice Luis, es, ¿hay opción? O sea, estamos desilusionados de algo, llegamos a la desilusión de otros, pero sí queda la pregunta de, ¿y entonces por quién, no? Y lo otro que decía Iván, que a mí me parece muy, muy importante, efectivamente los programas, debería de haber un estudio para conocer cuál es el impacto de los programas. A mí me parece que más que un estudio, el error verdaderamente ha sido que no hay seguimiento sobre la aplicación de esos recursos, que si son recursos destinados a que el niño estudie, luego entonces que haya seguimiento para que el niño estudie. Me comentaba un profesor de Putla, Oaxaca, ¿no? Que a ellos les llegaba el recurso, el niño lo obtenía, o el padre de familia lo obtenía, y cuando ellos iban por el niño para que fuera a la escuela, porque además tenían que ir, ¿no? El maestro el maestro en Oaxaca va y sigue al niño. Y pasa mucho. Pues llegan por el niño y pues el papá sale con el machete diciendo, no, el niño tiene que ir a trabajar, ¿no? Esa es una condición lamentable. Falta este seguimiento a que los programas, el dinero de los programas realmente se utilicen y tengan el uso que debería de tener y tengan efectividad a partir de eso. También me parece que hay un uso totalmente clientelar de esos recursos, que cuando se dice que evitamos ese clientelismo a partir de distribuir de manera pareja y no solamente a quien lo necesita, en realidad lo que está haciendo es reconocer que él en específico, AMLO en específico y Morena en general, o Morena por extensión, tienen un apoyo en todas las bases sociales y en todas las clases sociales y educativas incluso. O sea, no es que los pobres voten por AMLO, también en la gente de ingresos más... Clase media, clase alta, también tienen a sus seguidores. Tienen mucho apoyo. Y también en los sectores académicos, o sea, lo mismo la gente que no estudió, bueno, que cada vez es menos, ni la primaria, que la gente que tiene posgrado lo apoya, ¿no? Entonces ahí sí, desde mi punto de vista, se nota más el uso clientelar de estos recursos. Gracias, Edaena Villavicencio. Sonia de Siga, desde Mérida, y con ese calorcito rico. Con este calorcito rico, pues, ¿qué te digo? Mira, ya quedan prácticamente 15 días para que sean las elecciones.
Yo creo que estos últimos días van a ser intensos en términos de campañas y de spots electorales que vamos a estar viendo, y yo creo que eso al final de cuentas va a lograr captar algunos votos. Yo creo que aquí el problema que tenemos que tener bien presente es que finalmente el partido que gane, ¿no? Que gane las alcaldías, que gane las diputaciones, pues finalmente va a seguir bajo el mismo esquema. Y lamentablemente ese esquema es utilizar al ciudadano para llegar al poder, quedarse en el poder y olvidarse de que existe el ciudadano. Lamentablemente eso es lo que está pasando en México, y yo creo que habríamos que transformar es un poco utópico esto, ¿no? Pero transformar un poco a la ciudadanía para empoderar a la ciudadanía de verdad, ¿no? Yo creo que es un trabajo que se tiene que realizar en todos los sentidos. Yo creo que eso es clave, o sea, yo creo que eso es lo que se debería de hacer, no sé, tal vez desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Empezar a empoderar a los ciudadanos para que no llegue 2024 con el mismo contexto, ¿no? O sea, pensemos que ahorita, tal vez ya ahorita no podamos hacer nada por los que van a llegar ahorita en esta elección intermedia, que es una de las más grandes además de toda la historia del país, pero pensemos un poco más, ¿no? Después que vamos, ¿qué tipo de electorado necesitamos para el 2024? Porque de verdad es urgente que la ciudadanía se empodere y no darle todo el poder a los partidos. Oye, no Pues nos sí. dejes con ese optimismo, Luis Muñoz, sobre todo también porque tenemos que tomar en cuenta, esta generación millennial ya está prácticamente empoderada, son estos chavos que ya tienen 30, 35, se encaminan a los 40 y para 2024 van a ser el grueso de la población económicamente activa. Y entonces ahí vamos a ver de qué forma entonces el ciudadano se va empoderando, aprovechando los medios de comunicación y obviamente, bueno, fortaleciendo el esquema. Ya no nos da mucho tiempo, Iván Moreno. Rápidamente, David, lo que observo tras estar analizando y escuchando continuamente el enfoque que se está hablando de este estudio, de este segundo estudio de opinión, ITESO Mega Noticias, que ese es su nombre, llama mucho la atención muchos de los resultados. Sin embargo, cuando observamos el día a día de las personas, aunque pueda ser coincidente con los resultados de esta encuesta de opinión, lo que sí deja al descubierto es el desamparo ciudadano frente a la clase política. Retomo un poco lo que mencionaba en algún momento Roger Bartra en su nuevo libro de Regreso a la Jaula, ¿sí? Y con él a otros tantos analistas e intelectuales, en donde dicen, es que sí, ahorita a la gente le interesa la seguridad por el crimen organizado, pero recordemos que el verdadero crimen organizado en México, que está muy enquistado, es la clase política, que es la que está permitiendo en muchos sentidos, o la que permitió en muchos sentidos, la situación de la inseguridad del día de hoy, que hubo acuerdos, la violencia política que vivimos ahorita, son ya una renovación de estos acuerdos de palabra, y que si se sale de control, pues también se pierde el control del crimen organizado, y el crimen organizado lo que está haciendo es retomar el control. Lo que ocurrió en Cajeme, en Sonora, la semana pasada, con el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano, es el recuerdo de esta situación, de un ex procurador que dijo, voy a luchar por mi municipio en contra del crimen organizado. Él fue secretario de seguridad, tuvo muy buenos resultados en su momento en ese municipio, y hoy es asesinado. Y con él otros tantos políticos, y de ahí nos vamos en esa escalada en picada. Digo, no es sí, es una escalada en picada, porque finalmente incrementa la inseguridad, no hay seguridad social para las personas, y cuando hablo de seguridad social me refiero a seguridad pública, que no es una cuestión nada más de policías y ladrones, sino son servicios. Tenemos el problema del metro, falta de mantenimiento, y hablamos del metro de la Ciudad de México, pero el drenaje, no nada más de la Ciudad de México, de muchos estados y de muchos municipios, entidades donde no existe pública, Iván, la sequía, el agua, no hay nada. O sea, la sequía se va a volver un asunto político y lo van a politizar. La falta de agua o el exceso de agua, precisamente por las inundaciones y las lluvias en unos estados, donde falta el agua en otros, pues falta políticas públicas. Hay tantas cosas, David, en que el ciudadano en verdad tiene que pensar, y sin embargo, si no cambiamos esa visión de nada más llego y voto y delego mi responsabilidad a una persona a la cual
no le tengo confianza, pero tampoco es una persona que se ve amañada como los otros, verdaderamente es ahí lo que tenemos que cambiar, porque tenemos que ser más responsables como ciudadanos y electores. Así es. Amigos, amigas, bueno, pues como vieron, una plática yo creo que hoy muy rica, muy variada, con opiniones diversas, con percepciones que, bueno, pues nos ayudan sobre todo a tomar una decisión, pero sobre todo también a sentarnos a reflexionar sobre este proceso que estamos viviendo desde la ciudadanía, y eso va a ser muy importante. Así es que, bueno, pues agradezco a Edaena Villavicencio, gracias Eda por estar con nosotros, Luis Muñoz, Sonia de Siga, qué rico que estés allá en Mérida, Iván Moreno, un abrazo, amigos, amigas, se despide ustedes David Mendoza. Quédense en todas las plataformas de 724.mx. Recuerden a las 5 de la tarde, Tras el Balón y algo más. Estamos en contacto. Hasta luego. Cronómetro 2020.